El enigma de Anandamayi Ma, una puerta a lo sobrenatural. En un reino donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario, surge la enigmática figura de Anandamayi Ma, una mujer cuyo cuerpo y alma desafiaron las barreras de lo mundano. Nacida en 1896, bajo el nombre de Nirmala Sundari, su presencia desde la infancia fue un testimonio del poder transformador de lo divino. Desde sus primeros años, la desconexión de Anandamayi Ma con el mundo material era asombrosa. Su espíritu se elevaba por encima de las preocupaciones terrenales, mientras que su conexión con la naturaleza era casi mística. Comunicándose con árboles y criaturas invisibles, su mundo interno parecía un tapiz tejido con hilos de sabiduría y asombro. Sus trances, que aterrorizaban a algunos y desconcertaban a otros, eran una ventana a un reino más allá de la comprensión humana. Su cuerpo se convertía en un lienzo para los movimientos sobrenaturales, adoptando posturas de yoga casi imposibles sin entrenamiento previo. Para sus devotos, estas manifestaciones eran un testimonio viviente de la unidad de lo mundano y lo divino. La ausencia de iniciación de Anandamayi Ma en las tradiciones espirituales convencionales solo subrayó la naturaleza inusual de sus dones. Su conocimiento y sabiduría parecían fluir de una fuente más allá del tiempo y el espacio, revelando verdades ocultas a los ojos ordinarios. De joven, su silencio prolongado durante años desconcertó a los que la rodeaban. Sin embargo, su presencia irradiaba una felicidad celestial, como si su ser habitara en un reino de paz eterna. Algunas personas temieron que su cuerpo estuviera poseído por fuerzas malignas, pero los intentos de exorcismo solo sirvieron para demostrar la inutilidad de tales esfuerzos. A medida que pasaba el tiempo, las manifestaciones divinas en su cuerpo se hicieron más intensas. Las formas de dioses y diosas aparecían y desaparecían mientras que los mantras fluían espontáneamente de sus labios. Era como si su cuerpo fuera un instrumento para la expresión de una realidad más elevada. Durante sus ceremonias de adoración, Anandamayi Ma se convertía en una encarnación viviente de lo divino. Los ritos se manifestaban sin esfuerzo, como si una orquesta invisible estuviera guiando sus movimientos. Su única respuesta a las preguntas sobre su maestría en los rituales era un enigmático: lo sabrás a su debido tiempo. En los momentos de contemplación profunda, su cuerpo se sumergía en un estado de trance conocido como samadhi. En estos momentos, su presencia se hacía aún más sutil y translúcida, como si el velo entre los mundos se hubiera levantado. La historia de Anandamayi Ma es un testimonio perdurable del poder de la conciencia humana para trascender las limitaciones físicas y espirituales. Su vida fue un faro de esperanza e inspiración, demostrando que incluso en medio de lo ordinario, lo extraordinario siempre está esperando ser descubierto. El poder manifestado de la devoción. En un reino etéreo donde se desvanece la conciencia del mundo exterior, surge el poder transformador de los nombres divinos, una unión mística donde Dios y sus símbolos sagrados se vuelven indistinguibles. Como una llama ardiente, estos nombres iluminan el camino hacia la verdad, desencadenando una expresión objetiva e inevitable. La historia nos cuenta de una maestra extraordinaria, cuyo cuerpo era un lienzo sensible a las vibraciones cósmicas. En presencia de elementos naturales, su ser se transformaba, fluyendo en armonía con los ritmos del agua, el fuego y el viento. El sonido de una concha marina la petrificaba como una estatua de mármol, mientras que las ráfagas de pensamiento evocaban una danza irresistible en su cuerpo. En un encuentro memorable, su risa se convirtió en una efusión contagiosa, que duró horas más allá de sus esfuerzos por contenerla. Su apariencia irradiaba una luz sobrenatural, asustando a algunos testigos, pero con el tiempo, recuperó su compostura, dejando un recuerdo imborrable de su conexión con lo divino. Durante otro viaje, su duelo por la separación se manifestó en un llanto inconsolable, que duró desde el mediodía hasta el ocaso. Sus palabras resonaron con sabiduría. Cuando el sentimiento verdadero impulsa la risa o el llanto, encuentra expresión en cada fibra de tu ser. El camino espiritual es un viaje de fusión, donde los pensamientos y emociones del devoto fluyen hacia Dios como un río, creando ondas de vibración que resuenan con el universo. Sin embargo, el mundo exterior puede interponerse, creando disonancia y sufrimiento para aquellos que están profundamente conectados con lo divino. La historia continúa con un relato vívido de un kirtana, un canto devocional, donde la maestra se sumerge en un estado extático. Su cuerpo se derrumba y rueda sobre el suelo, impulsado por una presencia celestial,
Sus movimientos son gráciles y fluidos, como los de una bailarina guiada por fuerzas invisibles. A pesar de los intentos de detenerla, su cuerpo sigue bailando, impulsado por un ritmo sincopado. Las lágrimas caen por sus mejillas, mientras su rostro se ilumina con un resplandor celestial. Su ser entero irradia una dicha que lo penetra todo, un testimonio de la unión trascendental que ha alcanzado. En otra ocasión, la maestra demuestra su profunda conexión con lo divino, entrando en un estado similar durante el kirtana. Su cuerpo se extiende sobre el suelo, sus extremidades se entrelazan y su respiración se suspende. Luego, con un impulso ascendente, se eleva sobre sus 2 dedos gordos, su cuerpo apenas tocando el suelo. Sus ojos fijos miran hacia el cielo, mientras su cuerpo se mueve como una marioneta guiada por fuerzas ocultas. Los presentes sienten el peso de lo sobrenatural, testigos de su comunión con el reino divino, el legado de lo divino, trascendencia y manifestaciones místicas. Tras el telón de la realidad, sus ojos brillaban con un resplandor celestial. Una sonrisa etérea iluminaba su rostro, otorgándole un encanto sobrenatural. Sus labios, cual pétalos de loto, rebosaban de un júbilo indescriptible. Durante horas interminables, su cuerpo se balanceó armoniosamente al ritmo del cántico. Como si una fuerza invisible la levantara, se elevó del suelo, su peso desapareciendo en el aire. Con los dedos de los pies apoyados en el suelo, se transformó en una criatura etérea, como si un hilo celestial tirara de ella hacia lo alto. A medida que su cuerpo se rendía a este estado exaltado, sus ojos se cerraron suavemente. Se derrumbó sobre la tierra, inerte como un trozo de carne. Su cabeza yacía doblada hacia atrás, exponiendo su cuello vulnerable. Al amanecer, su cuerpo recuperó su estado normal. Pero los síntomas extraordinarios que había presenciado eran solo un atisbo de las numerosas manifestaciones de su conexión con lo divino. Su cuerpo, cual marioneta celestial, se retorcía y giraba con una gracia sobrenatural. Se extendía hasta longitudes impensables. Luego se encogía como si fuera de goma. Se enredaba en formas extrañas, desafiando las leyes de la anatomía. Los movimientos de su cuerpo eran tan rápidos e impredecibles que resultaba imposible seguirlos con el ojo humano. Parecía poseída por una fuerza invisible que la dirigía en una danza de posturas exquisitas. En estos momentos de éxtasis, su cuerpo se transformaba en un faro de dicha. La piel se le ponía carmesí, sus cabellos se erizaban y su cuerpo irradiaba una energía electrificante. Era como si la divinidad misma se manifestara a través de ella, bailara y se deleitara dentro de su forma física. Pero incluso en medio de estas manifestaciones, parecía distante, como apartada de su propio cuerpo. Las sensaciones parecían fluir a través de ella, provenientes de un reino trascendente. Las antiguas enseñanzas de yoga encontraron expresión natural en su cuerpo. Las asanas, mudras y otras posturas fluían sin esfuerzo, como si su cuerpo fuera un conducto para el conocimiento sagrado. Incluso cuando estaba oculta, lejos de la vista humana, estas manifestaciones ocurrían espontáneamente. Sus extremidades se contorsionaban en ángulos imposibles, como si su cuerpo fuera un lienzo sobre el cual se pintaba la sabiduría antigua. Una luz brillante emanaba de su cuerpo, iluminando el espacio a su alrededor. Se envolvía gradualmente como si tragara el universo. En estos estados, se escondía sola, retirándose a un rincón tranquilo. Su presencia era tan poderosa que las personas olvidaban su propio ser cuando la miraban. El mero toque de sus pies podía dejarlos inconscientes. Los lugares donde se sentaba se calentaban intensamente, como si la tierra misma se deleitara en su contacto. Presencié a esta maestra en varias de estas posturas yógicas. Su respiración se detenía por completo durante intervalos prolongados, o se volvía tan tenue que temíamos por su vida. Un día, me mostró ilustraciones de posturas y señaló errores sutiles en la posición de la cabeza, los pies y los muslos. Quienes tuvieron el privilegio de estar cerca de ella durante largos períodos, se maravillaron de su capacidad para permanecer inmóvil durante horas, sin el menor movimiento. En medio de las conversaciones se sumía en silencio, su cuerpo inerte como una estatua. Sus ojos, fijos en un punto distante, brillaban con una dulzura celestial. En estos estados, su alma resplandecía con un júbilo inefable, mientras que su cuerpo cumplía mecánicamente las obligaciones de la vida cotidiana. En estos momentos de inmersión divina, estaba por encima de las necesidades físicas. Ni el hambre, ni la sed, ni las temperaturas extremas podían penetrar su conciencia,
a menos que alguien se lo recordara explícitamente. Incluso cuando recuperaba su conciencia física, tardaba mucho en volver a su estado normal. Durante varias fases de autoabsorción, olvidó cómo hablar, reír e incluso distinguir entre alimentos y bebidas. Un día, mientras caminaba con su madre, el silencio absoluto se apoderó de ella. Durante días permaneció muda sin emitir ningún sonido o gesto. Se sentaba sola, perdida en su propio mundo. Incluso mientras comía, sus labios apenas se separaban, tragando pequeños bocados. Su conexión con el mundo exterior parecía completamente cortada. Después de un tiempo, comenzó a murmurar palabras entrecortadas, como si estuviera redescubriendo el uso de su voz. Pasaron varios días antes de que gradualmente recuperara su capacidad de hablar. En múltiples ocasiones fui testigo de estos estados de silencio. Su serenidad, su bondad y su rostro radiante despertaron en mí un amor y una reverencia profundos. Como ella dijo, el verdadero silencio nace de la fusión completa del corazón y la mente en una contemplación tan profunda que el mundo exterior e interior se disuelve en un solo ser. El enigma del Samadhi, una puerta a la comunión divina. En los silenciosos confines de su morada, una enigmática presencia habitaba. Sus ojos, vislumbrando más allá de los velos de la realidad, se abrían como portales a profundidades insondables. Las palabras se desvanecían en un susurro, dejando espacio a un silencio elocuente que hablaba desde el interior. Sus miembros, como pétalos de una flor que se abre, se relajaban con una gracia sobrenatural. Su cuerpo, liberado de las ataduras de lo físico, parecía disolverse como el suave resplandor del sol poniente. El nimbo de sus interacciones habituales se retiraba, revelando un ser cuya esencia brillaba con una luz interior. Su respiración, un susurro casi imperceptible, se detenía por completo, sumiéndola en un estado de quietud absoluta. Sus ojos permanecían cerrados, como custodiando los secretos que residen más allá de la percepción limitada. Su cuerpo se enfriaba como el mármol. Sus extremidades se volvían rígidas como troncos caídos. Sin embargo, en medio de esta inmovilidad, cada poro irradiaba una luz etérea, un silencio vibrante que llenaba el aire con su elocuencia. Los presentes sentían un profundo asombro mientras ella se sumergía en las inmensas profundidades de la comunión divina. Horas transcurrían en este estado, un tiempo suspendido fuera del alcance de lo mundano. Los esfuerzos por despertarla eran inútiles, su cuerpo permanecía ajeno a las caricias y pinchazos. Cuando finalmente regresaba, su conciencia resurgiendo como un capullo en flor, no dependía de estímulos externos. La respiración se aceleraba, los movimientos de sus extremidades se reanudaban como el vals de una bailarina. A veces, su cuerpo volvía a congelarse en el éxtasis del samadhi, sus ojos vacíos e insensibles, sus párpados cerrándose automáticamente ante cualquier intento de abrirlos. Pero en este reino ilusorio, su semblante se iluminaba con una alegría indescriptible. Reía y lloraba simultáneamente, sus expresiones reflejando el éxtasis de su unión con lo divino. Durante el samadhi, su rostro perdía su vitalidad terrenal, volviéndose frágil y sin vida. Recuperar la conciencia de este estado era un proceso gradual y laborioso. Su cuerpo, agotado por el viaje a lo desconocido, tardaba mucho en recuperar su normalidad. A veces, incluso después de ingerir alimentos, volvía a caer en la inmovilidad del samadhi. Cuando finalmente emergía de su trance, su cuerpo entero irradiaba una alegría inconmensurable. Sin embargo, en el umbral de su despertar, su semblante revelaba una tristeza inexplicable, como si el regreso al mundo físico fuera una separación de la dicha que había experimentado. Preguntada sobre su experiencia, ella simplemente respondía: es un estado más allá de todos los planes de la conciencia, donde el pensamiento, la emoción y la actividad física y mental se desvanecen. Es un estado que trasciende la vida y la muerte. Desde entonces, su cuerpo se volvió incapaz de comer con sus propias manos. Cuando intentaba alimentarse, la comida se le escapaba entre los dedos. Sin embargo, esta aparente debilidad era un reflejo de su creciente desconexión de lo material. Pasaban días sin que ella comiera, su cuerpo sustentándose de la energía divina que fluía a través de ella. Incluso el arroz, su alimento básico, ahora le era extraño. Su conexión con el mundo físico se había vuelto tenue, como las huellas de un sueño que se desvanece. En las profundidades del samadhi, había trascendido la dualidad, fundiéndose en una entidad cósmica. Sus palabras eran como ecos de un mundo lejano, sus acciones un reflejo de una vida más allá de la comprensión humana. Su presencia seguía siendo un enigma,
un recordatorio constante del poder transformador del espíritu humano. La Sinfonía de lo Divino, reflexiones sobre la experiencia de Anandamayi Ma. Mientras las sombras de los hábitos pasados amenazaban con deshacer el arduo camino hacia la liberación, una mujer extraordinaria implementó un método radical e ingenioso. Se postraba en el suelo, como una niña caprichosa, declarando: «Debo recuperar mis antiguos hábitos. Alimentadme con 3 granos de arroz hervido cada día, para olvidar el hábito de comer, como he olvidado el uso de mis manos». Los guardianes de su salud física debían estar atentos, vigilando que no recibiese un grano de arroz más allá de lo estipulado. La pureza de su entorno era primordial, ya que cualquier impureza en los utensilios o la comida le resultaba insoportable. Decía: «Este cuerpo es como un terrón de arcilla. Puedo comer en el suelo, pero la higiene y el orden son esenciales para vuestra evolución». A medida que se abstuvo de las porciones habituales de comida, sus tareas domésticas continuaron sin disminuir, y su belleza física permaneció intacta. Sin embargo, gradualmente, sus actividades se redujeron, hasta que el mero intento de realizar una tarea doméstica paralizaba su cuerpo, obligándola a postrarse en el suelo como una hoja en el viento. A veces el fuego de la cocina quemaba sus manos y pies o sufría otras lesiones, pero permanecía inconsciente de tales accidentes. De repente, sin causa aparente, síntomas anormales aparecían en su persona. Su respiración se volvía profunda y prolongada, su cuerpo giraba con una languidez extática y se desplomaba como un fardo. En estos momentos de éxtasis, una voz suave decía: «Siento una corriente de vida, como un hilo fluyendo desde la base de mi columna vertebral hasta mi cerebro. Una oleada de alegría recorre cada fibra de mi ser. Cada partícula de mi cuerpo danza en ondas de felicidad». El mundo físico se desvanecía para ella. Todo lo que tocaba o veía se convertía en una extensión de sí misma. Su cuerpo físico gradualmente dejaba de funcionar, pero si alguien masajeaba su columna vertebral o sus articulaciones, recuperaba temporalmente la conciencia y regresaba a un estado de normalidad. Era en esta fase en la que la encontrábamos, resplandeciente con un gozo celestial. Su apariencia irradiaba el amor universal que le consumía. Sus trances y estados estáticos eran extraordinarios, pero su legado se extendía más allá de la mera curiosidad sobrenatural. Sus palabras, cargadas de sabiduría atemporal, reflejaban la profundidad de su experiencia. «No hablo ni actúo por voluntad propia. Son vuestros pensamientos y deseos los que mueven este cuerpo. Veo el futuro, pero las palabras a menudo me esquivan». El abandono del cuerpo del devoto difiere del yogi, que lo hace por su propia voluntad y retiene la conciencia de sí mismo, pero el que lo hace en samadhi completo no siente su cuerpo ni esfuerzo alguno. Las ataduras de la vida y la muerte se disuelven. El mundo de Dios contiene tanto a los que entienden su naturaleza como a los que no. Cada uno recibe los juguetes que desea. El devoto puro puede parecer infantil o insensible, incluso loco, pero su propósito permanece inquebrantable. Incluso en su aparente indiferencia irradia alegría y amor. La vida de Anandamayi Ma fue una sinfonía de lo divino, un testimonio de la capacidad humana para trascender los límites físicos y experimentar la verdad última. Sus palabras y acciones nos recuerdan que la búsqueda de la liberación es un viaje continuo, lleno de milagros y misterio, guiado por el incesante flujo del amor cósmico, la danza cósmica de la gracia divina, un camino hacia la felicidad suprema. En la siguiente etapa del viaje espiritual, el devoto asciende a un plano trascendente donde incluso el concepto de una existencia universal se desvanece. Su forma de vida desafía las convenciones de la razón humana. En este estado exaltado, todas las vibraciones de su mente y cuerpo quedan en suspenso, acercándose al momento en que el alma abandona su morada mortal. Sin embargo, si permanece un residuo de inclinaciones terrenales, el devoto puede continuar su existencia por un tiempo. No obstante, su ser interior permanece inalterable ante los vaivenes de la vida, aunque su cuerpo retenga una apariencia cambiante. Este cuerpo, sin embargo, permanece inmutable, sin sufrir las alteraciones del tiempo. Es nuestra propia percepción la que nos lleva a categorizar ciertas etapas como ordinarias o extraordinarias. El universo es un escenario divino, y nuestro deseo de participar en sus juegos nos invita a interpretar las formas y acciones de este cuerpo, sus alegrías y diversiones, a través del prisma de nuestra propia conciencia. Si se presentara con una postura seria y distante, podríamos sentirnos rechazados.
En cambio, debemos aprender a sumergirnos en la alegría divina que se manifiesta en todas sus formas, alcanzando así el propósito último de este drama cósmico. Comprendemos. Desempeñemos nuestras tareas cotidianas con seriedad, amor y buena voluntad, escalando gradualmente hacia estados más elevados de conciencia. Que cada acción humana esté impregnada de una conexión viva con lo divino sin necesidad de renunciar a nada. Así, nuestro trabajo se transformará en un camino virtuoso hacia el encuentro con lo trascendente. Al igual que una madre nutre a su hijo con amor incondicional, ayudándole a alcanzar su pleno potencial, los sutiles toques de la Madre Divina guían nuestra vida interior, esculpiéndonos hasta alcanzar nuestra verdadera altura y estatura. Independientemente de nuestras tareas, hagámoslas con determinación, alegría y satisfacción. Solo así cosecharemos los frutos más dulces de nuestro trabajo. Cada ser, ya sea vegetal, animal, humano o mente, baila en este jardín cósmico expresando su singularidad y belleza. Su presencia y diversidad me llenan de deleite, aportando gloria al jardín de la existencia. Cuando hablamos de gracia divina, nos referimos a algo que desciende sobre nosotros sin razón aparente, llegando en su momento oportuno por su propia voluntad. Al igual que un niño absorto en el juego puede olvidar a su madre, la gracia divina bendice a todos los seres por igual, independientemente de sus méritos o recompensas. Mientras percibamos este mundo objetivo, la dualidad existirá para nosotros, dando lugar a conflictos. En cambio, centrémonos en acciones que reflejen nuestra verdadera naturaleza y nuestros deberes inherentes como seres humanos. Cuando trasciendamos los impulsos sensoriales y externos, nuestro ser interior despertará, fijando nuestra mirada en la unidad suprema, liberándonos de las ataduras de la visión dualista. No tengo necesidad de decir o hacer nada. Nunca la hubo ni la habrá. Lo que percibieron en mí en el pasado, lo que observan ahora y lo que contemplarán en el futuro, es únicamente para su propio beneficio. Si creen que hay algo peculiar en mí, les diré que el mundo entero lo es. No tengo nada nuevo que ver, oír o decir. ¿Quién saluda a quién? Se inclinan ante sí mismos.